Bajo amenaza de las torturas más indescriptibles y dolorosas, este sargento ruso marchó hacia la guerra en Ucrania, convencido de que debía entregar la vida por su país o podría morir en manos del enemigo. Las palabras de este uniformado reflejan un aspecto poco comentado de lo que se vive en la contienda en Europa. La dura experiencia de los soldados del Kremlin que fueron enviados a una gigantesca picadora de carne que convierte tropas en cadáveres destruidos. En esta nueva entrega de Militarmente, te proponemos analizar el conflicto desde la visión de los rusos para así poder completar el sangriento rompecabezas que representa la invasión propulsada por Vladimir Putin. El 24 de febrero de 2022 quedará en la historia como la jornada en que Rusia comenzó la invasión del territorio ucraniano, aduciendo que representaba una amenaza a la seguridad del Kremlin. Principalmente debido a la amistad y cercanía del gobierno ucraniano con la OTAN, la alianza de potencias liderada por los Estados Unidos. La guerra fue el resultado de años de incertidumbres entre los países involucrados, que terminó decantando en violencia y en el presente devastador que todos conocemos. Muerte, destrucción, paranoia y crímenes aberrantes. Esos son solo algunos de los elementos que conforman el mosaico salvaje de este conflicto bélico. En un contexto semejante es esperable que los gobiernos tomen gran cantidad de prisioneros. Esto les permite no solo debilitar al enemigo, sino acceder a información confidencial clave. Lo que el Ministerio de Defensa de Ucrania de seguro jamás hubiera esperado sería capturar a un elemento tan valioso y polémico como Evgeny Fyodor, un sargento que se encontraba luchando en la región de Kursk cuando cayó en manos del enemigo. Why do you think the official authorities try to avoid any information about the Kursk region at all? After all, it is Russian territory, not Ukraine. Well, maybe they doesn't believe yet in what has happened and in the failure of Russian defense in this particular area. Why is this not being mentioned in the press? I can't even explain that. Either the losses are too big for the whole country since so many conscripts died. In fact, the biggest part of those who served were conscripts, and they were not supposed to be there at all. By order of President Putin, they were not supposed to be there. In order not to spark hatred, anger, or something else, maybe that is why everything is kept silent. De forma directa y sin tapujos, Evgeny Fyodor se refiere no solo a los ataques ucranianos que recibió la región rusa de Kursk, donde se registraron brutales batallas y numerosas muertes en ambos bandos, sino también a la forma en que los medios de comunicación omiten información. Fyodor se encontraba en el área como parte de los intentos del Kremlin por recuperar el control absoluto del territorio. Él era integrante de la 80ª Brigada Marina, unidad militar 13.140. Según su testimonio, en los primeros meses de 2024 firmó un nuevo contrato con el Ministerio de Defensa ruso, y luego fue enviado a la zona de Jersón, Ucrania, para proteger una base. Cuando todo allí estuvo bajo control, se le asignó a Kursk, un territorio peligroso y cada vez más conflictivo. Lo que veremos a continuación es tan solo uno de los múltiples ataques furtivos realizados por soldados ucranianos en esa parte de Europa. Ранен, блядь! Здесь. El 6 de agosto de 2024, Fuerzas Armadas ucranianas incursionaron a través de la frontera para llevar la guerra hasta los poblados de Kursk.
Se estima que entre 30.000 y 60.000 elementos fueron parte de la misión, la cual provocó la muerte de aproximadamente 15.000 rusos durante la defensa de la zona. Un auténtico desastre operativo que permitió la proximidad del rival hasta las puertas del país enemigo. Para el sargento capturado, gran parte del silencio oficial sobre lo que ocurrió allí se explica con la sorpresa y el descreimiento ante los resultados negativos y las durísimas derrotas, las cuales casi siempre culminaron con el derramamiento innecesario de sangre. Sin embargo, lo que indica el militar ruso no es algo enteramente nuevo. Desde el comienzo del conflicto en febrero de 2022 se dejó en claro que el manejo de la información, la construcción de un relato, la publicación de noticias y el resguardo de cifras oficiales también son herramientas militares para lograr la victoria. Tanto Rusia como Ucrania han puesto especial cuidado en qué tipo de noticias revelan y de qué manera difunden los avances y las derrotas. Existen varias formas de hablar sobre el mismo resultado, pero con efectos psicológicos profundamente distintos en la población. Tratar de moldear la realidad a la conveniencia de cada ministerio de defensa se vuelve un desafío en el mundo moderno, donde cada casco cuenta con una cámara de alta calidad que registra segundo a segundo el infierno que se vive en la guerra. Es gracias a ese tipo de tecnología que podemos ver materiales impresionantes como el que observaremos a continuación. Lo que acabamos de ver es una emboscada rusa efectuada contra un pequeño convoy ucraniano que atravesaba las zonas boscosas y alejadas de la nación. De forma brusca, una explosión convirtió el recorrido en una odisea de balas, gritos y dolor, en la que cada soldado tuvo que ponerse en posición defensiva para intentar salvar su vida y la de sus compañeros. Todo ocurrió en cuestión de segundos, por lo que la rapidez de los reflejos es un factor fundamental para subsistir. Hombres como Evgeny Fyodor atravesaron esta realidad en múltiples batallas y vivieron para contarlo. Si bien la propaganda y el uso de los medios de comunicación es una vía realmente efectiva para moldear el discurso sobre la guerra, pocas herramientas son tan poderosas como contar con estos testimonios de referentes del enemigo, criticando el accionar de sus propios superiores. Esto habla de una desconexión absoluta entre las esferas más altas y los uniformados que entregan sangre, sudor y lágrimas en contextos infernales, donde en cada jornada tienen encuentros cercanos con la muerte. Evgeny Fyodor tiene confianza que el público pueda ver más allá de las presuntas mentiras, aunque también sabe que como sargento capturado sus dichos tienen un costo muy alto. People understand what's going on. They can see the real situation. Probably after my interview when I came home, I'll be arrested for 10 years. Cualquier soldado ruso capturado que elige colaborar o declarar en favor del enemigo será penado con una larga estadía en prisión una vez que culmine el conflicto. Es por eso que muchos de los militares que han expuesto la brutalidad del Kremlin también han solicitado ser recibidos por países como Estados Unidos, a sabiendas de que en caso de regresar serán recibidos con golpes, torturas y humillaciones hasta que paguen el precio de su traición. Ese es el caso de Konstantin Yefremov, un teniente desertor que huyó de Rusia. Desde finales de 2023 se convirtió en el principal vocero de los militares disidentes que denuncian las atrocidades y crímenes de guerra cometidos por las tropas de Putin. What's happening is wrong. This is all very wrong, and they truly do not believe Putin's fables about Ukraine's threat of invasion. De acuerdo con Yefremov, hay dos aspectos fundamentales que ningún medio de comunicación ruso se encarga de relatar. En primer lugar, el infierno que se vive en las trincheras y ciudades devastadas de Ucrania.
Allí los jóvenes van a morir, entregando su cuerpo a una causa que no comprenden del todo, pero por la que de seguro serán acribillados. Es que a medida que avanzó el conflicto, ambos países lograron perfeccionar sus estrategias a la hora de matar rivales. En el presente, un soldado de infantería se enfrenta a riesgos letales en todos los flancos. Cada paso puede ser el último en un territorio plagado de minas terrestres. Estos dispositivos aseguran el despedazamiento de las extremidades. No hay pierna capaz de soportar el estallido brutal de una de esas trampas. Si a esto le sumamos la falta de abastecimiento, de entrenamiento y las armas antiguas que portan los soldados de Putin en el frente de batalla, nos da como resultado una experiencia tan brutal como precaria. Está claro que la vida de los conscriptos rusos no tiene un valor alto para el Ministerio de Defensa de Moscú, y esa postura proviene en definitiva de la doctrina soviética, la cual siempre prepondera cantidad y avasallamiento por sobre calidad y precisión. No importa qué tanto sobrevivan tus soldados si cuentas con millones y todos están dispuestos a morir por tu causa. Además existe la cruda realidad de que para muchos militares el ejército es su trabajo y su forma de vida. Si rechazan luchar en Ucrania, no solo podrían enfrentarse a cargos legales severos, sino también a la pobreza y la falta de empleo. For many of them, the military service is the means of living, and basically they only have one choice. It's either their family and children end up on the streets, or they have to be in the trenches. And now after the mobilization, many of them in general, after the mobilization, they cannot even resign. Otherwise, they'll be sent to prison for 7-10 years. So basically there is no choice. El otro aspecto que destaca Yefremov sobre las actividades del Kremlin en Ucrania no tienen que ver con la dura vida que experimentan las tropas, sino con los salvajes crímenes de guerra de los cuales fueron acusados desde el 24 de febrero de 2022. Si bien un conflicto armado siempre involucra el sufrimiento y la muerte de miles de personas inocentes, algunos reportes rusos describen actividades inhumanas por parte de soldados y sus superiores. Abundan las denuncias de abuso sexual, torturas físicas e incluso de fusilamientos sumariales cuya única explicación es el divertimento del líder a cargo del equipo. Una de las historias más infames que recuerda Yefremov involucra a un comandante que eligió a un grupo de prisioneros ucranianos al azar. Si bien se trataba de soldados capturados, la legislación internacional prohíbe totalmente la tortura y el asesinato de aquellos que no demuestran resistencia. Sin embargo, el comandante ordenó poner al grupo de reos en fila y preparar una ejecución. Los ucranianos desesperados imploraron por misericordia, pero el militar ruso parecía implacable. Cuando llegó el momento de jalar del gatillo, el uniformado bajó el arma. Observó los rostros aterrados de los soldados y finalmente reveló que se trataba solo de un sádico juego que pretendía poner al límite los nervios y miedos de los prisioneros. Sin embargo, en un giro brutal, el comandante cerró la jornada disparando en las piernas de uno de los ucranianos. La herida era de gravedad y generó un sangrado intenso. Al cabo de varios minutos, como la hemorragia no cesaba, el prisionero fue vestido como soldado ruso para pasar desapercibido y recibir asistencia médica, bajo amenaza de no contar lo que había ocurrido. Desgraciadamente, historias como esta abundan. Muchos se preguntan cómo es posible que ante tal demostración de violencia, los subordinados continúen acatando las órdenes y sirviendo con normalidad. Lo cierto es que los ejércitos son estructuras jerárquicas pensadas para que la obediencia y el respeto a los superiores sean totales. No importa qué tan infames y polémicos sean los pedidos. Al mismo tiempo, gran parte de las tropas marchan hacia el frente de batalla completamente convencidos de que allí los espera un enemigo mortal que deben destruir para así asegurar la supervivencia de Rusia. Esto mismo indica el teniente coronel Astakhov Dmitry Mikhailovich,
uno de los múltiples uniformados de alto rango capturados por Kiev. Или что якобы на территории Украины, но это еще, когда мы в России находились, по средствам массовой информации, там говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует, я сейчас дословно 100% ошибусь, поэтому не судите строго, что на территории Украины господствует фашистский режим. Nuevamente los medios juegan un rol fundamental en la construcción del enemigo y en el trabajo de reclutamiento que tuvo que emprender la Federación Rusa. Es que la estrategia de un país no puede solamente estar sostenida en sumar a la Fuerza Armada a cualquier varón apto en edad y salud. También se debe apuntar a convencer los corazones y voluntades de los guerreros, para así asegurar un ejército repleto de fieras salvajes y obedientes. ¿Qué mejor manera para lograrlo que mediante los medios de comunicación? Al igual que sus colegas, Astakhov Dmitry Mikhailovich afirma que presenció y fue partícipe de todo tipo de actividades brutales, sobre todo en los combates efectuados en Bakhmut entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de mayo de 2023. Dicha ciudad ubicada al sureste ucraniano se volvió tristemente célebre por el nivel de violencia y la cantidad de muertos que se enterraron en aquel suelo. Hoy en día hay más esqueletos que raíces. Por otra parte, el recuerdo del infierno vivido allí sigue latente en la psiquis de los soldados que participaron de esas batallas. Como te adelantamos, la vivencia de muchos uniformados ha sido no solo caótica en términos técnicos, sino que también han sufrido el abandono de sus pares y superiores. Imagina viajar hasta una ciudad lejana para pelear por tu país, cuando en el primer ataque enemigo todos tus colegas huyen para salvar su propia vida. Miles de soldados rusos tuvieron que accionar en solitario en medio del territorio enemigo, en muchas ocasiones con graves heridas que disminuían considerablemente su supervivencia. Escuchemos el terrorífico relato de Vesnin Oleg Nikolayevich. Сзади тоже ребята лежат. 5 трехсотых видел. 4 двухсотых лежит. Все изувечены. Никто никого искать не будет. Что делать дальше, я не знаю. Ноги не идут. И жить хочется. Будем сдаваться. Все. Хватит. El soldado que acabamos de oír pasó 3 días sin agua ni alimento, ya que su equipo había sido totalmente destruido en una brutal balacera con los ucranianos. Al no recibir apoyo ni tener contacto con otras unidades próximas, recurrió a grabar con la cámara de su casco cada segundo a solas en ese bosque frondoso. Finalmente, Nikolayevich no tuvo más remedio que deponer las armas y entregarse a las fuerzas ucranianas. Tras esa detención, no se tienen noticias sobre el estado de salud de este soldado. Desde el inicio de la guerra, los analistas y observadores de toda Europa insisten en que se trata de un conflicto poco popular que solo responde a los deseos imperialistas del presidente Vladimir Putin. Según esa perspectiva, el mandatario impone de forma tiránica la agenda bélica sobre los ciudadanos rusos. Los civiles tendrían poca voz y voto al debatir el desarrollo de los cruentos combates que se cobraron decenas de miles de víctimas. Pero esa visión podría no ser del todo cierta. Hay expertos que afirman que el impresionante esfuerzo militar que está realizando Rusia sería imposible sin un apoyo popular significativo, al menos en lo simbólico, para continuar enviando jóvenes al frente de batalla. Esta postura se ratifica con encuestas realizadas en 2023 y 2024, en las cuales se refleja un gran nivel de apoyo público, así como una ausencia casi total de la disidencia. Escuchemos las palabras de personas que fueron entrevistadas en las calles de Moscú para conocer su posición respecto a las operaciones que lleva a cabo el Kremlin. Я не думаю, что она выиграла пока и проиграла, но фашистам не место на земле. Однозначно. А можно не говорить это? Ну, по поводу спецоперации не хочу ничего говорить. Спасибо. Просто верю, что будет мир.
Como verás, el discurso de que la invasión es una gran lucha contra el fascismo y contra un peligroso enemigo europeo que amenaza con destruir la forma de vida rusa es un argumento que caló profundo. Muchos ciudadanos se sintieron interpelados por esas palabras. En la Federación Rusa, la guerra contra el nazismo en los años 40 es un auténtico mito fundacional moderno que todos atesoran con gran respeto y temor. Es por eso que al esgrimir el argumento del fascismo y la desnazificación,